Tengan todos muy buenas tardes. Como parte de las actividades de conmemoración del Día Nacional de las Personas con Discapacidad, el Consejo de Salud Ocupacional, el Consejo, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, la Organización Plura y la Universidad Santa Paula le agradecen su participación en este foro virtual denominado Seguridad y Salud Ocupacional, retos frente a las personas con discapacidad. En representación del Consejo de Salud Ocupacional, queremos darle la palabra a la licenciada María Gabriela Valverde, directora ejecutiva del Consejo de Salud Ocupacional. Sí, muy buenas tardes a todos y todas. De parte del Consejo de Salud Ocupacional y en mi cargo como directora ejecutiva de este órgano, pues darles la más cordial bienvenida al foro que nos trae el día de hoy con un tema bastante importante. Como lo comentó Lucas, el día de hoy se conmemora el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Obviamente en esa línea pues hemos querido pues, realizar dos actividades importantes para nosotros el día de hoy. En la mañana tuvimos un webinar sobre el tema de ergonomía para personas para trabajar como consejo y tiene que ver precisamente con los retos que hay en la salud y seguridad laboral en el tema específico para personas con discapacidad. Para nosotros es importante el día de hoy y lo que viene en camino porque marca el inicio de una mesa de trabajo que vamos a conformar CSO, con APTIS como ente rector en la materia y otras instituciones en el que podamos trabajar un poquito más en esta temática que es un reto para nosotros bastante grande y en el que no hemos trabajado exclusivamente. Para nosotros es importante los aportes que podamos recoger el día de hoy de este foro, agradecerles nuevamente su participación y darles la más cordial bienvenida. Estamos para servirles y los invitamos también para que nos sigan en nuestras redes y participen de los webinars que vamos a estar realizando a partir de la otra semana enlazados al tema de teletrabajo. Muchísimas gracias a la licenciada María Gabriela Valverde, directora ejecutiva del Consejo de Salud Ocupacional, que nos daba la bienvenida. A continuación, les comentamos que tenemos el gusto de tener como expositoras a la señora Nicole Mesén Sojo. Nos acompaña también Lauren Pérez Agüero y la señora Giselle Alfaro Rojas. Antes de dar inicio con la primera de las disertaciones que estará a cargo de la señora Nicole Mesén Sojo, me permito hacerles algunas indicaciones generales. Como ustedes saben, en este tipo de actividades es muy importante que mantengan su micrófono y su cámara apagadas. Este foro es una reunión de expertos en la que se desea exponer y desarrollar el tema que hemos venido mencionando de forma completa, detallada, enfocándolo desde diversos ángulos a través de intervenciones individuales, breves, sintéticas y de sucesión, para lo cual cada experto tendrá un tiempo de 20 minutos. Al final de las disertaciones de las expertas que nos acompañan en esta tarde, se atenderán las consultas por el chat. Desde ya les invitamos a ir haciendo sus consultas por este medio. En esta actividad, y dado su metodología, no habrá debate. No es una mesa redonda. Así pues, cada especialista expondrá sus ideas a la audiencia con diferentes puntos de vista y conocimientos particulares. Habiendo dicho esto, y recalcando la importancia de que ustedes nos acompañen en este día, queremos darle la palabra a la señora Nicole Mesén Sojo. Pero antes de darle la palabra, deseamos comentarles algo acerca de ella. La señora Nicole Mesén es activista de derechos humanos y ambientales, política,
conferencista internacional, columnista, expresidenta nacional de Juventudes en el periodo 2018-2019, regidora suplente en la Municipalidad de Goicoechea en dos distintos periodos, del 2016 al 2020 y el periodo actual 2020-2024. Agradecemos a la señora Nicole Mesén su participación en esta tarde y le damos la palabra. Gracias, muy buenas tardes a todos y todas. Primeramente, deseo agradecer al Consejo de Salud Ocupacional, al CONAPIS y a la organización Plura por la invitación. Es un honor para mí estar acompañándolos. Yo hoy les quiero hablar un poco sobre mi experiencia personal en el sector laboral y cómo me he desarrollado con todo el tema de salud ocupacional. Yo inicié por primera vez en el sector laboral en el periodo como regidora anterior, en el año 2016, a la edad de 22 años. Cuando yo ingresé, yo soy persona con discapacidad, cuando yo ingresé a la municipalidad de Goicoechea, me topé con diferentes barreras en el entorno laboral, específicamente barreras físicas. Yo soy usuaria de silla de ruedas, por lo que generalmente las barreras con las que me enfrento en el entorno son las barreras físicas. En el gobierno local no fue la excepción. Me topé con diferentes barreras en el entorno. La municipalidad no estaba adecuada para recibir a una persona con discapacidad, porque nunca antes hubo una persona con discapacidad en el Consejo Municipal, entonces no se tenía como esa perspectiva, ¿verdad?, de adecuar un entorno para una persona con este tipo de condición. Cuando yo ingresé, solo había un par de rampas, una en la entrada y otra que daba al ascensor que se había puesto años anteriores. Y cuando yo ingresé, me tocó, por ejemplo, las oficinas que destinan para cada fracción. Yo topé con la desdicha, por así decirlo, de que la oficina que fue destinada para la fracción a la cual yo pertenecía en ese entonces, no tenía las condiciones para una persona con discapacidad. Con decirles que de la puerta de la oficina yo no pasaba, por lo que no tenía ningún tipo de características que me permitieran tener una salud ocupacional, ¿verdad? Era la oficina súper estrecha, en caso de una emergencia, imposible para mí salir de ahí. Y me tocó, yo como soy activista de derechos humanos, me tocó pelear, poder tener una oficina con las condiciones a través de un recurso de amparo. Pero yo no tenía en ese entonces conocimiento de lo que era salud ocupacional. Yo lo hice específicamente por mi rol de activista, el que yo trabajo todos los días por mejorar la calidad de las personas con discapacidad. Entonces yo tenía como esa mentalidad de generar entornos accesibles, ¿verdad? Pero yo no tenía esa conciencia sobre las condiciones de salud ocupacional que yo tenía que tener. Yo lo hacía más que todo por el tema de accesibilidad. Entonces yo inicié peleando la oficina y bueno, gasté como la vía administrativa, ¿verdad?, que se podía en el gobierno local, y como no se logró, tuve que acudir a un recurso de amparo, al cual gané. Fue mi primer recurso de amparo y lo gané. Obligaron a la municipalidad a destinar una oficina con las condiciones para yo desenvolverme. Nunca en mi trabajo me informaron sobre temas de seguridad o salud ocupacional. No es un tema que generalmente se hable, y menos en un gobierno local. No se tiene como esa conciencia. Por ejemplo, en Goicoechea ni tan siquiera existe oficina de salud ocupacional ni nada.
Entonces no era algo con el cual yo tuviera relación. Y nunca cuando ingresamos nos decían, ¿verdad?, sobre las condiciones que teníamos que tener. Más que cuando se trata de un edificio que es patrimonio, generalmente nunca, ¿verdad? Cuando se construyó, se pensaba en esas cosas. Entonces, claramente ahí casi que ninguna oficina tiene las condiciones, ¿verdad? Para poder tener una buena salud ocupacional. Cuando fui presidenta de Juventudes hasta el año 2018 fue que yo empecé a conocer sobre el tema porque empecé a tener cercanía con el Consejo de Salud Ocupacional. Entre otras cosas, empezamos a trabajar temas de juventud, promoviendo precisamente la salud ocupacional en las personas jóvenes, que son uno de los sectores más afectados. Y fue donde yo empecé a conocer un poco sobre lo que era salud ocupacional, cómo afecta el entorno laboral en todo el tema de salud mental, física, emocional, psicológica, social, ¿verdad? Para una persona y todavía con mayor impacto, ¿verdad? Para una persona con discapacidad. Y ahí fue donde yo empecé a conocer un poco, pero como les digo, no era algo que yo conociera desde antes. Para mí fue muy impresionante, por ejemplo, de hecho, una de las reuniones que tuve con doña Gabriela, que ella me comentaba la afectación, por ejemplo, en temas de salud mental, lo que el área laboral implica en esto, y yo nunca lo llegué a pensar así, pero ya interiorizando y viendo un poco lo que yo tuve que pasar, ¿verdad?, para poder tener una oficina, porque, por ejemplo, yo llegué a un momento en que yo tenía que atender a las personas que llegaban a buscarme en los pasillos de la municipalidad, porque yo no podía atenderlos en ningún lado, yo no tenía un lugar óptimo para atenderlos, y yo andaba deambulando por la municipalidad para poder atender a las personas. Lo que pasa es que tal vez yo no me centré en ese entonces, ¿verdad? Lo que eso afectaba a mi salud, porque no lo dimensioné de esa forma, pero cuando empecé a conocer sobre el tema de salud ocupacional, ahí fue donde yo pude comprender muchísimas cosas y empecé a interiorizar, ¿verdad? Lo que esto implica, lo que implica la necesidad de tener un entorno en el sector laboral con todas las condiciones para desarrollarnos. Y ante todo somos seres humanos, ¿verdad? Que tenemos necesidades, que nos enfermamos, que tenemos complicaciones en el entorno familiar y todo, y que todo esto lo llevamos a nuestro lugar de trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿cuán importante es tener un entorno laboral que cumpla con todas estas necesidades? Yo lo empecé a ver y lo empecé a conocer, y cuando empecé a conocer también comprendí la importancia y también la necesidad que hay en las personas con discapacidad de conocer sobre esto, porque las personas con discapacidad, además de que se nos es muy difícil entrar al sector laboral ya por por la limitación que pone la sociedad, por nuestra condición, ¿verdad? Que, por ejemplo, yo hasta los 22 años empecé a trabajar, donde se supone que una persona a partir de los 18 años ya ingresa al sector laboral. En mi caso, no llegué hasta los 22 años pude. Y otras personas con discapacidad que tienen mayor edad aún no han ingresado al sector laboral por esa barrera, ¿verdad?, de la sociedad. Y cuando ingresan, no tienen conocimiento sobre las condiciones que tienen, sobre sus derechos, ¿verdad? Sobre el derecho a tener un entorno accesible, que le brinde todas las condiciones, tener un buen horario, tener, por ejemplo, el tema de las pausas activas, que eso no se habla mucho y menos en las personas con discapacidad. Generalmente no tenemos acceso a ese tipo de información que realmente es de beneficio para nuestra integridad, ¿verdad? Y que no conocemos. En el sector laboral, las personas con discapacidad realmente tenemos muy poco conocimiento, y cuando logramos tener un conocimiento es porque ya nos tocó, como fue mi caso, tener un contacto directo con el ente encargado, pero no porque en nuestros lugares de trabajo
nos brinden esas herramientas y nos brinden esa información. Por ejemplo, yo no conocía ni tan siquiera de la página web del Consejo de Salud Ocupacional y de toda la información que existe ahí, porque en mi lugar de trabajo nunca me mencionaron al respecto. Por ejemplo, las salas de lactancia. Yo no conocía que ni tan siquiera tenía la más remota idea que en el lugar de trabajo deben de haber salas de lactancia que permita a las mujeres que recién tuvieron hijos e hijas puedan, ¿verdad?, ir a estas salas y tener las condiciones para lo que ellas requieren. Yo ni tan siquiera tenía la idea de eso y sé que muchas personas con discapacidad desconocen por completo esto. Entonces, yo quiero visibilizar la necesidad que hay de que las personas, y en este caso específico, las personas con discapacidad, tengamos acceso a la información, porque cuando tenemos acceso a la información, tenemos acceso a nuestros derechos y podemos de esta forma hacerlos valer, hacerlos cumplir, ¿verdad? Y pedirle a nuestros jefes, nuestras jefas, ¿verdad? O a las diferentes autoridades que nos brinden las condiciones para podernos desarrollar en nuestro lugar de trabajo. Entonces, yo quiero visibilizar eso, cuán importante es el acceso a la información, cuán importante es hacerles llegar en los diferentes formatos a la población con discapacidad, que tiene diferentes discapacidades, cuán importante es generar espacios como este que permitan conocer a la ciudadanía y a quienes estamos en un sector laboral la información. Entonces, yo quiero dejar como esta reflexión, creo que ya voy cerrando, quiero dejar esta reflexión y que ojalá que todas las personas que el día de hoy están participando se lleven de tarea esto, buscar información, pedir en sus lugares de trabajo las condiciones para poder desarrollarse como se debe y que sobre todo podamos tener una buena salud ocupacional, una buena salud emocional, una buena salud mental, que esto nos permite poder eh, eh, dar ese rendimiento en nuestros lugares de trabajo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la señora Nicole Mesén Sojo, que nos comentaba un poco acerca de su experiencia en el entorno laboral y salud ocupacional. Les recordamos que estamos en el foro virtual Seguridad y Salud Ocupacional, retos, debilidades, retos frente a las personas con discapacidad. Tenemos traducción simultánea al lesco. Ustedes pueden buscar en las diferentes secciones o pantallas que tienen el nombre Katie León y podrá entonces dar también seguimiento en lesco. A continuación nos acompaña la señora Lauren Pérez Agüero. Ella es terapeuta ocupacional y facilitadora laboral en Plura Lab. A continuación, y agradeciendo su participación en esta tarde, le damos la palabra a la señora Lauren Pérez. Muy buenas tardes. Muchas gracias al Consejo de Salud Ocupacional por esta invitación, por invitar a Plura a participar de este foro que realmente para nosotros es muy importante participar de estos espacios para poder llevar ese mensaje a muchas personas y a muchas organizaciones. Voy a compartirles mi pantalla. Por favor, si me confirman que la pueden ver. Okay. Estamos viéndola. Perfecto, excelente. Bueno, para iniciar con esta presentación, quería primero comentarles un poco quién es Plura y qué es lo que hace, porque bueno, me imagino que muchas personas que están del otro lado de la pantalla lo han escuchado o del todo no saben quiénes somos. Pues bueno, Plura es un laboratorio de innovación inclusiva. Trabajamos de la mano con empresas que quieren convertirse en organizaciones más inclusivas y accesibles. Las ayudamos a desarrollar procesos, estrategias y espacios que integren y brinden equidad de oportunidades para todas las personas.
Pues, ¿por qué existe Plura y cómo nace? Realmente nace a raíz de saber, y como lo comentaba Nicole anteriormente, que existen una gran cantidad de personas que a raíz de su condición de discapacidad no pueden acceder a un trabajo. Personas que son altamente capacitadas, personas con títulos académicos que manejan otros idiomas, no pueden tener un empleo únicamente porque hay ese estereotipo de la persona con discapacidad. ¿Cuáles son nuestros servicios? Bueno, dentro de los servicios que brinda Plura es la intermediación laboral. A partir del análisis del puesto de trabajo, se identifican los perfiles que se adecúen a los requisitos de la organización. Para esto, tenemos también una base con currículos de personas con discapacidad, que en muchos de los casos las organizaciones nos contactan a nosotros para poderles recomendar personas. Tenemos también el segundo diagnóstico inclusivo, que mediante herramientas innovadoras generamos un perfil de la organización, determinando cuáles son esas fortalezas y cuáles son esas oportunidades de mejora con respecto a la inclusión y la accesibilidad. Y por último, que es como el más fuerte de nosotros y por el que más somos contratados, es la capacitación y formación. Generamos espacios activos, participativos y de construcción conjunta para generar áreas y culturas más inclusivas dentro de las organizaciones. Acá les muestro una fotografía. Me van a escuchar en el resto de la presentación que me gusta describir un poco las imágenes, porque puede que del otro lado de la pantalla haya alguna persona con alguna condición visual y que no pueda verla. Entonces, en esa fotografía vemos a un grupo de personas participando de uno de los talleres de Plura que están trabajando en una dinámica. Entonces, como para ejemplificarles que realmente los talleres que Plura realiza son muy prácticos y tratamos de generar conceptos en conjunto. Ok, perfecto. Para hablar un poco de discapacidad en este día tan importante, yo creo que lo primero es hablar qué es discapacidad. Y Nicole en su testimonio nos comentaba un poco, ¿verdad?, de que a veces creemos que la discapacidad es la persona con silla de ruedas, la persona que utiliza un bastón, la persona sorda. Creemos que la discapacidad está en ellos y realmente no es así. El concepto de discapacidad viene evolucionando a través de la historia y bueno, de acuerdo a la ONU, es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno, que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Entonces, ¿qué quiere decir este concepto? Que desde un modelo social la discapacidad ya no la tiene la persona. La discapacidad está en el momento en que la persona no puede accesar a un espacio físico, no puede accesar a alguna información, a un servicio como tal. Entonces también la discapacidad se da cuando enfrentan barreras de actitud. ¿Y por qué les digo de actitud? Porque yo puedo tener el edificio más accesible, más innovador, pero a partir del momento en que la persona cruza ese ascensor o cruza esa rampa, si se topa con personas que no han sido sensibilizadas en el tema de discapacidad, pues probablemente no van a encontrar un trato adecuado y por ende no se van a sentir bien. Y es un poco lo que también Nicole nos comentaba, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando llegamos a un trabajo y mis compañeros no me tratan con respeto, con dignidad? Aunque tenga incluso todas las herramientas tecnológicas, los apoyos necesarios, tampoco me voy a sentir bien. Y ahí también mi salud mental se puede ver afectada. En esta fotografía que les pongo acá en esta presentación, bueno, vemos a dos personas en una ciudad que parecieran ser turistas y una de ellas le pregunta a otra, probablemente una dirección. ¿Y por qué les quiero mostrar esta imagen? Porque creo que todos en algún momento hemos experimentado alguna condición de discapacidad. Si yo me voy en ese momento para Alemania y me pierdo y no encuentro a nadie que hable español, en ese momento yo estoy en una condición de discapacidad. ¿Por qué? Porque no tengo una barrera de comunicación. Entonces, por eso quiero decirles que la discapacidad no solamente es, no lo pensemos solamente en aquella limitación de no puedo caminar o no puedo ver, sino va más allá y todos podemos experimentarle de alguna manera. Les quiero dar también, me gusta mucho como dar ejemplos, qué pasa si una persona usuaria de silla de ruedas va a una tienda y va a comprar ropa, si esa persona en el momento en que entra a la tienda puede desplazarse por toda la tienda sin ningún inconveniente, puede entrar a un vestidor y ponerse su prenda, probársela,
en ese momento la discapacidad pues se rompe, ¿verdad? Porque esa persona puede participar activamente de esa actividad como todos y todas. Algunos datos estadísticos como para que puedan tener una noción de cómo estamos en este momento en el tema de discapacidad. De acuerdo a la encuesta nacional sobre discapacidad en el 2018 del INEC, las personas mayores de 18 años en condición de discapacidad hablamos de un 18.2%, para un equivalente de 670.640 personas. Y de esta población, el 60% se encuentra en una condición de discapacidad, ¿verdad? Entonces, vemos que es un porcentaje bastante importante. Y les hago esta pregunta para que reflexionemos un poco. ¿Te has sentido excluida o excluida en algún momento de tu vida? Y quiero que ahí, desde el lugar donde se encuentre, puedan pensar. Creo que todos en algún momento nos hemos sentido rechazados por política, por color, por religión, por físico, en cualquier sentido. En algún momento todos hemos podido experimentar algún tipo de exclusión o discriminación. Vamos a ver que la presentación se me pegó un momento. Listo, ahora sí. Para empezar también con este tema es muy importante y para nosotros desde Plura es como ese primer peldaño que tenemos que subir como organizaciones para cambiar un poco estos modelos, es hablar un poco del modelo social de discapacidad. ¿Por qué? Porque si yo no tengo claro en qué modelo yo debo de, como empresa, como organización, trabajar y implementar estrategias, quizás voy a plantear recomendaciones basados desde un modelo antiguo, desde un modelo rehabilitador, asistencialista, que para nada hablan de inclusión. Entonces, antes de hablarles propiamente del modelo social, hay que hacer un recorrido, cómo estábamos anteriormente y cómo llegamos al modelo social. El primero es el modelo de exclusión. Vemos una imagen con puntitos amarillos y alrededor de la imagen vemos algunos puntitos de colores, pero vemos que esos puntos de colores están completamente fuera de ese círculo amarillo. En este modelo, las personas, por lo tanto, se consideraban personas normales y personas no normales. Y las personas que no eran normales, que tenían alguna condición de discapacidad, lamentablemente eran escondidos de la sociedad. Y ahora que Nicole hablaba que cuando ella llegó a trabajar en la municipalidad y el edificio, son edificios probablemente muy antiguos y no tenían ningún tipo de acceso, ¿verdad? Rampas o no cumplían de acuerdo a la ley 7600, es porque desde hace muchísimos años realmente las personas con discapacidad no podían acceder a esos servicios, sencillamente eran escondidos de la sociedad. Aparecen términos como impedido, discapacitado, inválido y por ende se da una pérdida de derechos básicos. Básicos como acceso a la salud, como acceso a la educación. El segundo es el de segregación. Acá podemos ver en esta imagen un montón de puntitos amarillos, pero los puntitos de colores que antes estaban fuera del círculo, ahora están juntitos, pero fuera todavía de ese círculo. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, las personas con discapacidad se creían que eran sujetos de cuidado, o sea, eran personas que necesitaban ser institucionalizadas para darles un cuidado especial. Aparecen términos como persona especial, que realmente no es un término pues el más correcto, porque realmente no es que sean personas especiales, son personas como todos y todas, son seres humanos. Y también se da una pérdida de derechos. El tercero es el modelo de integración, donde ya vemos los puntitos amarillos y aquellos puntitos de colores que antes estaban fuera del círculo, ok, ya forman a ser parte del círculo, pero aún así no están mezclados, siguen estando aparte. Aquí se habla que las personas con discapacidad tenían que ser rehabilitadas y entre más rehabilitada estaba, podía ser más integrada a la sociedad y más normal iban a ser. Aparecen términos como personas con capacidades diferentes y aquí es donde yo les hago la reflexión donde todos somos personas con capacidades diferentes. Todos tenemos nuestras fortalezas y tenemos nuestras debilidades. Entonces, no referirnos que es una persona con capacidad diferente, no, es una persona. Y finalmente llegamos al modelo de inclusión. Es aquí donde hablamos ya de modelo social. Es un modelo que no nació hace 5 años ni nació hace 10 años, nació desde los años 60, desde que se creó el movimiento de vida independiente, donde las personas con discapacidad toman control de su vida,
deciden qué hacer con su vida. Ya no es el médico el que decide por mí, ya no es mi papá, mi mamá que decide por mí, soy yo la que tomo decisiones de qué quiero estudiar, en qué quiero trabajar, qué me quiero poner hoy. Entonces ya vemos aquellos puntitos, ¿verdad? Que ya están mezclados con el resto de puntitos amarillos. Ya se empieza a dar una igualdad de oportunidades porque las personas empiezan a luchar por sus derechos. Y aquí es donde se empieza a ver que la discapacidad ya no está en la persona, la discapacidad en el que el entorno no está adaptado para las necesidades de todos y todas. Y también muy importante, se da importancia a la persona. Ya yo no veo a María, la que usa silla de ruedas, ya yo no veo a Luis que no puede ver, sino veo a Luis, veo a María, veo a una persona siempre. Les hago esta pregunta, ¿en qué modelo nos encontramos? Porque a pesar de que podemos estar en el modelo social, todavía podemos ver que existen personas que piensan desde un modelo de exclusión, desde un modelo asistencialista, médico. Entonces les hago esta pregunta para que reflexionemos un poco. Nuestra empresa, ¿en qué modelo se encuentra? Mi departamento, mi comisión de salud ocupacional, ¿cómo piensa? ¿En qué modelo nos encontramos? Porque aquí realmente es para reflexionar y entender, si no partimos desde un modelo social, pues realmente no estamos hablando de inclusión. Les muestro algunas fotografías. Bueno, este es Juan. Juan es una persona con síndrome de Down, sentada sobre un sillón con su celular, viendo probablemente sus redes sociales. Les presento a Teresa. Teresa es una persona usuaria sentada en la barra, en la barra de un bar, tomándose una cerveza con una amiga. Y Alicia, una mujer afrodescendiente que pareciera ser maestra o profesora de matemáticas. ¿Por qué les muestro estas fotografías? Porque, como les decía anteriormente, a pesar de que estamos en un modelo social y que estamos en el 2020, donde hemos avanzado muchísimo en temas de inclusión, todavía nos es extraño y nos parece un poco extraño ver entrar en un bar una persona usuaria de silla de ruedas. Todavía hay personas que por su color de piel siguen siendo discriminadas. Dentro de un modelo social, también tenemos que hablar de un lenguaje inclusivo, ¿verdad? Porque todavía escuchamos amigos, personas hacia nuestro alrededor, que se refieren a personas con discapacidad bajo términos de otros modelos, de modelos de exclusión, ¿verdad? Todavía escuchamos la palabra discapacitados, personas especiales, capacidades diferentes. Me acuerdo de una amiga que decía, capacidades especiales es el que puede volar, el que puede convertirse en una persona invisible. Todavía escuchamos el cieguito, el sordomudo, el amputado, minusválido, retardado, retrasado, loquito, ¿verdad? Entonces, esos términos sería importante pues ya erradicarlos de nuestro lenguaje y ponernos en la columna del lado derecho, donde nos habla de un lenguaje más correcto. Persona con discapacidad, persona ciega o con discapacidad visual, persona sorda o con discapacidad auditiva, persona con movilidad reducida o usuaria de silla de ruedas, persona con discapacidad cognitiva e intelectual y persona con discapacidad psicosocial. Y quiero que presten atención que en esta columna del lado derecho, todos los reglones, lo primero por lo que empieza es con persona, porque ante todo somos personas. ¿Qué debemos tomar en cuenta como organización? Y esto aplica para todos y todas, independientemente de que tengamos una limitación o no la tengamos. Ver las capacidades y no las limitaciones. Ante todo, ver esa persona qué puede hacer, qué estudió, cuál es su expertise que puede hacer, porque al fin y al cabo todos tenemos algún tipo de limitación. Capacitarnos en temas de inclusión, y aquí este es como el eje más importante, porque eso es uno de los retos que más hemos encontrado cuando llegamos a las organizaciones, que el personal, los colaboradores no están capacitados en temas de inclusión. Entonces existen muchos miedos de interactuar con personas con discapacidad, muchos prejuicios, y en el momento en el que empezamos a ese personal, muchos de esos prejuicios se empiezan a eliminar. Y como se dice, el conocimiento es poder, ¿verdad? Entonces, a partir de ese momento en el que ya tenemos una noción más clara de qué es discapacidad, bajo qué modelo tenemos que trabajar, pues las cosas van a ir fluyendo más en pro de la inclusión. Realizar análisis al puesto de trabajo. En el webinar de la mañana, el expositor hablaba muchísimo de realizar un análisis del puesto de trabajo. ¿Y por qué es importante?
porque a partir del momento en el que yo hago un análisis del puesto de trabajo, yo puedo determinar cuáles son las exigencias de ese puesto de trabajo, tanto físicas, académicas, cognitivas, y en el momento en que yo entrevisto a una persona, tengo un panorama más claro y puedo eventualmente ver qué ajustes voy a necesitar. Pero el puesto de trabajo es vital, tanto para la contratación como para también prevenir riesgos laborales. Abrir las oportunidades laborales para todos, ¿verdad? Cuando tengamos algún puesto de trabajo, es importante que abramos esta oportunidad para todos. No creemos un puesto para la persona con discapacidad, que es lo que a veces suele pasar. La organización dice, bueno, yo quiero contratar hoy a una persona con discapacidad y me inventé un puesto y probablemente el impuesto que creé súper básico, ¿verdad? Porque a partir de ahí empezamos con ese prejuicio. Pensamos que las personas con discapacidad no pueden acceder a un puesto más con un cargo de supervisión o con un cargo más elevado. Entonces, realmente, pues no es que tengamos que crear un puesto, no, sencillamente cualquier puesto que abramos, abrirlo para todas las personas. Y a partir de aquí, realizar ajustes cuando sea necesario, tomando en cuenta la opinión de la persona. Es muy importante, desde el paso A al paso Z o desde el proceso A al proceso Z, tomar en cuenta la opinión de la persona con discapacidad. Yo siempre he dicho que el experto no soy yo ni nadie, o sea, el experto es realmente la persona que tiene una condición porque es la que vive en carne propia esa condición. Nadie más que ella va a saber qué es lo que necesita para poder desempeñar bien su trabajo. Y es aquí donde hablamos, un segundo que me devolví, un minutito. Que se quedó como pegada a la presentación nuevamente. Permítanme un momento. Ok, ahora sí. Llegamos a qué son ajustes razonables y de eso también habló mucho el expositor de la mañana. ¿Por qué hablo de ajustes razonables? Porque a veces pensamos que contratar a una persona con discapacidad es sinónimo de gasto y no necesariamente. Realmente contratar a una persona con discapacidad puede aportar muchos beneficios a la organización. Por lo general son colaboradores mucho más comprometidos porque valoran la oportunidad que le dieron. eh, Hace un trabajo en equipo bastante interesante. Entonces, cuando hablamos de ajustes razonables, nos referimos a aquellas modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requiera un caso en particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o el ejercicio en igualdad de condiciones con los demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Entonces, hacer un ajuste razonable no necesariamente tiene que ser instalar un ascensor. Puede ser desde algo muy sencillo, como por ejemplo, vamos a ver si se me proyecta la siguiente pantalla. Y aquí les puse algunos ejemplos. Aquí estamos. Realizar ajustes razonables puede ser desde algo de inmobiliario, ¿verdad? Una silla, una mesa que se pueda regular su altura para que una silla de ruedas pueda ingresar con facilidad, desde un software para que una persona con baja visión pueda utilizar su computador, hasta pues un ascensor. Ya eso va a depender de cada caso en particular. Ok, ¿qué podemos hacer como Comisión de Salud Ocupacional? Sé que por ley las empresas después de cierta cantidad de colaboradores tienen que tener una comisión de salud ocupacional. Entonces, ¿qué podemos hacer como comisión? Pues considerar en los planes de emergencias y políticas internas a las personas con discapacidad. Si tenemos un colaborador, tomarle en cuenta y sería súper interesante que en esa comisión de salud ocupacional podamos meter a esa persona dentro de esa comisión. Y si no se pudiera, porque ya la comisión está establecida, pues invitarla a las reuniones mensuales y que ellos nos den ese aporte que tal vez nosotros no vamos a poder entender que ese aporte no lo dé a esa persona con discapacidad. Eso sería súper interesante porque es importantísimo tomar en cuenta su opinión. Y bien, tratar a la persona como cualquier colaborador con derechos y deberes. A veces creemos que
me da miedo llamarle la atención porque es una persona con discapacidad, creemos que no podemos y realmente tenemos que tratar a la persona como cualquier otro colaborador. Y les pongo un ejemplo, si es una organización, qué sé yo, en el ámbito de construcción, yo capacité a esa persona en el tema de equipo y manejo de equipo de seguridad y no lo utilizó, pues como encargado de salud ocupacional perfectamente le puedo llamar la atención porque yo la capacité y no lo utilizó. Entonces, tratarlo como cualquier otro colaborador. Y bueno, ya para ir finalizando, hablar un poquito sobre el teletrabajo, que es la realidad en que nos encontramos ahora. Es importante establecer protocolos para trabajar desde casa, definir un procedimiento en caso de accidente laboral en casa, ¿verdad? Acá es muy importante que el colaborador pueda entender qué tengo que hacer si me accidento. Tengo que irme para la caja, tengo que irme para el INS o tengo que llamar a mi patrono primero para que haga un aviso de accidente. ¿Cuál es el procedimiento? Y que el colaborador sepa qué es un accidente laboral, porque no todo es un accidente de trabajo. Brindar equipo como pantallas, teclado, auriculares, sillas, entre otros, y así como su cuidado respectivo. He visto que algunas empresas lo que hacen es que les permiten que se lleven el doble monitor para no generar una fatiga visual, que si tenían un mouse ergonómico se lo puedan llevar, así como también una silla. Y capacitar al personal sobre las medidas ergonómicas para mantener una correcta postura. ¿Por qué les hago este último? Porque es muy normal que cuando trabajamos desde casa, trabajemos en el sillón, trabajemos en la cama, donde ese día se nos ocurrió. Y tal vez sí podemos trabajar un par de horas en el sillón, pero mantener esa postura por 8 horas laborales durante 5 o 6 días a la semana, eso se va a convertir en un accidente laboral en semanas o en meses. Entonces es importante como capacitar al personal que ahora está en casa en estos temas. Bueno, ya esta es mi última diapositiva, que nada más quería compartirles algunas guías que existen en Internet desde acceso público, como el Plan Nacional de Inserción Laboral para de la Población con Discapacidad en Costa Rica, la Guía para la Evacuación de Emergencia de Personas con Discapacidad, que también es de Costa Rica, y este de la izquierda de color verde no es de Costa Rica, es de España. Es una guía bastante interesante donde viene dividido incluso por tipo de condición y qué recomendaciones se pueden generar para generar esos planes en cada una de estas condiciones. Bueno, eso sería de mi parte, darle las gracias por escucharme a todos los que están hasta este momento y que Plure se pone al servicio de todo, cualquier asesoramiento que necesiten. Y también estamos en redes sociales constantemente. Plura está generando información de interés para tanto empresas como para personas con discapacidad, entonces pues ahí pueden accesar a esa información. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la señora Lauren Pérez por esta disertación. A continuación nos va a acompañar la señora Giselle Alfaro Rojas. Doña Giselle es la rectora de la Región Central Occidente del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, CONAPDIS, que es el ente rector en el país en esta materia. Doña Giselle es licenciada en Administración, se desempeña como jefa regional de la sede de Occidente del CONAPDIS, donde se abarcan 9 cantones de Alajuela, de la región de Occidente. Cuenta con una experiencia de 25 años de trabajo en el tema de discapacidad, con 8 años de experiencia en atención de programas a personas con discapacidad. Es promotora del programa PROCAIN y actualmente se desempeña como coordinadora de la Comisión Regional de Promoción de Empleo para Personas con Discapacidad. Ya contamos en la pantalla, lo podrán ver con la presencia de doña Giselle. Le agradecemos, doña Giselle, su presencia y le damos la palabra. Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias a doña Gabriela y al Consejo de Salud Ocupacional por permitirme el día de hoy participar en este día para nosotros tan importante. Tengo que decirlo, es un 29 de mayo un poco diferente, ¿verdad? Hemos estado en varias videoconferencias y estamos bastante contentos de estar en toda esta forma diferente de promover, de verdaderamente dar a conocer cómo atender y cómo hacer que la persona con discapacidad tenga las mejores condiciones. Con respecto al tema de salud ocupacional, yo quiero hablar
3 puntos específicamente. Quiero primero decir y hablar, sinceramente me gustó mucho la presentación de Nicole, ¿verdad? Cómo desde su experiencia se da cuenta de que no ha sido atendida como debería ser como persona en aspectos de salud ocupacional. Y por supuesto, Lauren, que nos hace un muy buen resumen de todo lo que es este paradigma de cómo ahora entender el concepto de discapacidad. Sin ser reiterativa, ¿verdad? Sí tenemos que pensar que es un concepto que evoluciona, que hoy por hoy nosotros podemos decir que la discapacidad es el resultado de la interacción, ¿verdad? De una persona que tiene alguna deficiencia o algún grado de limitación y que enfrenta barreras debidas a la actitud y el entorno. Esto lo van a encontrar en la ley 8661, incluso en el prólogo, porque es el concepto nuevo de discapacidad. Si a todos nos hubieran puesto ahora a preguntar, ¿qué entendemos por discapacidad? ¿Qué es el concepto que tenemos de discapacidad? Muchos posiblemente me hubieran dicho, bueno, es un concepto en que la persona tiene una deficiencia, en que la persona requiere apoyo, en que la persona no puede hacer algo. Este concepto de discapacidad nos dice de que tenemos que hablar de que es una persona, ojo, con todos los derechos como cualquier otra persona, pero es una persona que tiene una deficiencia y todos sí, me permiten los participantes, todos tenemos algún grado de deficiencia, ¿verdad? Algunos pueden ser muy ágiles en el deporte, otros no pueden ser ágiles en el deporte, algunos tienen muchas habilidades en lo que es la tecnología, otros no tenemos tantas habilidades en la tecnología, etcétera, etcétera. Pero así igual encontramos esa gran diversidad humana, ¿verdad? Entre todas las personas y entre los, por decirlo así, los trabajadores también, en una empresa, en una fábrica, en un lugar, vamos a encontrar esa diversidad humana. Algunos pueden caminar, otros no pueden caminar. Algunos pueden ver, otros no pueden ver. Algunos ven incluso con un ojo, otros no pueden ver con los dos ojos. Entonces, es un concepto que engloba más esa gran diversidad humana que tenemos y por eso es importante que estemos en un paradigma adecuado. ¿Por qué estamos en realidad hoy conmemorando 24 años de una ley 7600? Y esto es importante. 24 años en que un país pequeño es innovador en atención a la población con discapacidad. 24 años en que decimos, tenemos que hacer un cambio en cómo se viene atendiendo a las personas con discapacidad. Y vieran que de verdad, yo viví esa transición, encontrarnos hospitales que no estaban adaptados, encontrarnos clínicas, posteriormente encontrarnos EVAIS, que eran EVAIS nuevos y no estaban adaptados, encontrarnos escuelas que tampoco estaban adaptadas, que como por ahí lo pusieron en el chat, bueno, es que son una infraestructura antigua. Bueno, sí, pero antiguamente también habían personas con discapacidad que estaban excluidas, como nos lo presentó Lauren. ¿Qué es lo importante en esto? Tenemos que enfocarnos y tenemos que ver también quién está formando verdaderamente a los técnicos y a los profesionales en salud ocupacional, ¿verdad? Porque si bien hemos avanzado en el modelo de atención a la población con discapacidad y queremos trabajar bajo un enfoque de derechos humanos, si estamos formando a las personas en salud ocupacional bajo un paradigma antiguo, no vamos a tener esa claridad de cómo atender y entender las necesidades de las personas con discapacidad. No sé si me doy a conocer hasta ahí, ¿verdad? Yo creo que tenemos también que hacer un recorrido, porque no solamente la ley 7600 está vigente, la ley 7600, porque algunos me han dicho, es que ya como está la ley 8661, que es la Convención Internacional
sobre los derechos de las personas con discapacidad, ya la 7600 no está vigente. No, sí está vigente y hoy estamos celebrando los 24 años de la promulgación de esa ley. Lo que pasa es que la ley 8661, que es la Convención Internacional sobre los Derechos, engloba muchísimo más los derechos de las personas bajo ese enfoque, bajo ese paradigma de derechos humanos. Un paradigma que realmente nos viene a reflejar a todos, porque bueno, todos queremos tener derecho a la educación, todos queremos tener derecho a la salud, todos queremos tener derecho al trabajo. Todos queremos tener derecho al deporte, a la recreación, etcétera, ¿verdad? Lo que cambia, lo que estamos viendo, cómo cambia, es el medio en que la persona con discapacidad puede accesar a la educación, puede accesar al trabajo, puede accesar a la salud, puede accesar a los centros recreativos, puede accesar a los parques, puede accesar a los moles. Es el medio, es la forma en que puede esa persona. Incluso el transporte público, Costa Rica ha tenido un gran debate en que las personas no logran verdaderamente, por decirlo así, utilizar el transporte público. Primero porque los servicios, los buses no estaban adaptados. Segundo porque las paradas de buses no estaban adaptadas. Tercero porque los choferes no querían accesar que las personas con discapacidad accesaran a sus unidades. ¿Y por qué no decirlo también? Algunas personas con discapacidad todavía no estaban muy empatinadas a verdaderamente sentirse parte de esa accesibilidad que le estaba dando el entorno. Bueno, eso es un poco para decirnos y enfocarnos lo que Lauren nos dijo y que nos hace ese gran recorrido en que nos dice en qué paradigma estamos, en qué paradigma estamos educando, en qué paradigma trabajan las empresas que tienen esos comités de salud ocupacional. Ese paradigma es un paradigma que tiene que estar bien presente y, como lo dijo la compañera, trasciende más allá de solamente entender un concepto, trasciende más allá de decir que las personas con discapacidad son parte de una empresa, son parte de una institución, son parte de una organización. Tenemos que ver realmente el lenguaje que utilizamos, las adaptaciones que hacemos, la forma en cómo atendemos a la persona con discapacidad. En la ley 8661 se nos enmarca muy bien cómo los derechos humanos que son inviolables tienen que estar en todos los aspectos cuando atendemos a la población con discapacidad. Y aquí yo hablo un poquito fuerte en términos de que la población con discapacidad ha sido históricamente discriminada. Entonces muchas veces nos dicen, bueno, pero es que yo tengo derecho a defenderme, yo tengo derecho a decirlo. Y como dice Nicole, tengo derecho también a irme a un recurso de amparo si no me están dando todo lo que yo necesito. Claro que sí, tuvimos que dar toda una asesoría, porque nosotros como CONADE lo dimos también, para que las personas con discapacidad también se empoderaran de sus derechos y decir, lo voy a hacer. Voy a poner un recurso de amparo, voy a poner una queja. Aquel señor del bus me dejó botada, voy a ir a ponerme una queja. Aquel señor de la clínica no me quiso hablar a mí, me habló solamente a la persona que estaba conmigo y no me atendió como persona. Y eso pasa todavía. Por eso es muy importante esa pregunta que nos dice la compañera Lauren y dice, ¿y en qué paradigma estamos como sociedad? ¿Verdad? Voy a hablar que además de la ley 8661, en este país se promulgó la ley 9379. Es una ley sobre la autonomía personal, sobre cómo promover la independencia personal, sobre cómo respetar la autodeterminación de las personas con discapacidad. También hace un cambio verdadero con respecto a lo que es la curatela y sale lo que es la salvaguarda.
Pero bueno, ya eso es un tema muchísimo más legal que en otra oportunidad lo vamos a hacer. ¿Por qué es importante esta ley? Porque esta ley le dice a la persona, usted tiene derecho a ir a trabajar solito. Si usted tiene si requiere apoyo, se lo vamos a dar. Le vamos a poder poner un asistente personal, pero usted tiene las habilidades y tiene las capacidades. No tiene por qué nadie acompañarlo. No tiene por qué otra persona hacerle las cosas a usted. Yo creo que eso es importante. Yo creo que es muy importante porque es una ley que trasciende y no dice solamente como la 7600, de que, y como la 8661, la 8661 nos dice, todos tenemos derechos, con y sin discapacidad tenemos derechos. La 7600 nos viene a decir que las personas con discapacidad tienen esos derechos, pero es el medio, es la forma en cómo accesan. Pero la 9379, la Ley de Autonomía Personal, nos ratifica de que la persona con discapacidad tiene derecho a decidir. Quiero irme en el bus adaptado o no quiero que me baje la rampa. No quiero. Me quiero subir con las muletas o me quiero subir con los bastones. Yo no quiero que me hagan tal cosa. Tiene derecho a decidir. Tiene derecho a que se le tome en cuenta. Tiene derecho a que sea una persona con autonomía personal. Y tiene derecho a que se le cumplan esas condiciones para ser cada día más autónomo. Pero es muy importante, y aquí es donde vamos a hablar realmente sobre los retos que tenemos, porque realmente lo que tenemos es una gran brecha. Hemos avanzado, por decirlo así, en la legislación con respecto a la población con discapacidad, con respecto a las personas que enfrentan la discapacidad y las barreras que hay en el entorno, pero no hemos logrado cambiar la mentalidad de toda la sociedad. ¿Cómo es la mentalidad de las personas que contratan personas? ¿Cómo es la mentalidad de las personas que están en recursos humanos? ¿Cómo es la mentalidad de las comisiones de salud ocupacional? Si bien es cierto, en salud ocupacional decimos que todos van a beneficiarse de salud ocupacional, a tener las mejores condiciones de seguridad, de ambiente, de clima. Las especificidades que hay muchas veces en las personas con discapacidad no se toman en cuenta y no se hace verdaderamente, por decirlo así, esos ajustes razonables. ¿Qué hacemos entonces? Como dijo Nicole, Jay se siente frustrada ante una comunidad, ante una universidad, ante una municipalidad, ante cualquier tema que se le estaba enfrentando y que ella dice, pero no se me está tomando en cuenta mis condiciones, mi calidad, lo que yo puedo y lo que yo necesito verdaderamente. Y yo creo que también es importante que tengamos presente algo muy importante. Si bien la ley 7600 tiene medidas, nos da especificidades con respecto a la accesibilidad, con respecto a la comunicación, con respecto al transporte, con respecto a la legislación. Eso no significa que 7600 sea igual a salud ocupacional. Hay que tomarlo y hacer verdaderamente una alineación, por decirlo así, ¿verdad? Y entender que salud ocupacional es en lo específico de este lugar que también ese comité, esas unidades de salud ocupacional, ese grupo de personas que velan por la salud ocupacional, tienen que procurar que se cumpla las 7600. Y yo creo que aquí, si no se entiende, tenemos que devolvernos un poco. Sí se tiene que preocupar por cumplir las 7600 sin que las 7600 sea específicamente lo que los vaya a regir como salud ocupacional. Muy importante
importante esto porque realmente lo que sabemos es que tenemos una muy buena legislación, que estamos tratando de cambiar sobre ese paradigma, pero que aún hay brechas importantes, brechas que realmente nos dejan ver cómo, por ejemplo, salud ocupacional en específico, y no en exclusivo, en específico, a ciertas condiciones de discapacidad, se tiene que retomar en nuestro país. Lo tenemos que hablar, lo tenemos que ver. Sí son brechas, pero veámoslo como oportunidades. Qué rico verdaderamente entender que muchas de las cosas que podríamos hacer desde la salud ocupacional va a beneficiar no solamente a la persona con discapacidad, sino al conjunto de personas que laboran en ese lugar. Y aquí yo quiero como hacer como un enlace, algo muy, muy sencillo. Por ejemplo, hay un pasillo en donde a partir de ese pasillo vamos a necesitar que la persona se acomode, digamos, o pase al lado derecho donde está una demarcación de una línea amarilla. Resulta que todos, está bien rotulado de que todos pasan a partir de cierto punto a lado derecho por donde está la línea amarilla. Eso por cuestión de seguridad, por cuestión de que la salud ocupacional lo definió, de que la norma de seguridad dice que tiene que pasar por ahí. Pero puede ser que haya personas con discapacidad visual que ni se dieron cuenta que pusieron la demarcación de la línea amarilla y que tampoco se van a dar cuenta porque no hay nada que los demarque. Ese es un ajuste importante en que a la persona con discapacidad se puede hacer por ejemplo, un timbre, ¿verdad? Audible con sensor para que la persona con discapacidad visual, cada vez que pasa por ahí, se va a activar ese sensor con un pequeño pito, un pequeño silbido que le avisa que tiene que hacerse hacia el lado derecho. Pero muchas veces ese pito va a sonar para todas las personas, absolutamente todas las personas que pasen por ahí. Entonces, a muchas personas puede ser que ese sonido le recuerde, ¿verdad?, que tiene que hacerse hacia el lado derecho, beneficiándose en general todas las personas que van a pasar por ese pasillo. Y puede ser un sensor que haga una luz o que prenda algún tipo de luz si es una persona con discapacidad auditiva. Pero cuando lo ponemos, no es exclusivo, o sea, no va a sonar solamente para la persona que tiene discapacidad, sino que va a sonar para todas las personas. A mí me parece muy interesante hablar sobre salud ocupacional para las personas con discapacidad o en específico, cuando tenemos que hacerlo, porque va a beneficiar, como dice ahí, va a beneficiar a todos, pero yo creo que aquí lo más rico es que tengamos presente que tenemos que ver lo específico de la discapacidad de esa persona. Tenemos que ver, porque aunque hayan esa gran diversidad humana que tenemos, puede ser que tengamos dos personas con la misma discapacidad, pero sus necesidades y sus condiciones son diferentes. Entonces tenemos que ser como puntuales en esa situación. Y yo creo que además de eso, es una tarea que urge asumir. Es una tarea que verdaderamente nos involucra a todos y es una tarea que va a enriquecer verdaderamente a la empresa. A la empresa, a la institución que contrata. A mí me parece que uno de los puntos de partida, verdaderamente, como dice la compañera Gabriela Valverde, tenemos que hacer una comisión. Nosotros con ADVI les decimos, aquí estamos, habemos 9 sedes regionales y tenemos esa misión, la misión de asesorar, la misión de capacitar.
estamos con esa intención. Yo he ido a los talleres de Plura, me encantan, de verdad, para Lauren, una felicitación, porque nos hacen a todos correr, entender, transmitir esa forma diferente, sensibilizando y a la vez educando. Pero consejo, vamos hacia una parte más de asesoría de qué es lo que se puede hacer, hacia dónde podemos verdaderamente avanzar y cuáles serían como los pasos principales. Creo verdaderamente que tenemos que hacer esfuerzos para que en este país, así como hemos avanzado en legislación, seamos claros y verdaderos a la hora de decir en salud ocupacional, tenemos también que avanzar y dar pautas y cómo colaborar para que las personas con discapacidad también se vean verdaderamente beneficiadas del ámbito de acción de la salud ocupacional. Para mí es muy interesante una historia que cuenta una persona que es no vidente, en que dice que entró a una empresa, que él se dio cuenta el día que estaban haciendo una práctica de salida por la salida de emergencia, pero que a él no se le tomó en cuenta. Simplemente le dijeron, ay, no, mejor dejémoslo en paz y tal vez lo vamos a mortificar diciéndole, y él era muy nuevo, ¿verdad? Él era muy nuevo, no pudo participar o no lo tomaron en cuenta para participar en la práctica de salida de emergencia. Dice que estaba muy recién llegado y apenas conocía un poquito como la empresa. Y efectivamente, como 8 o 15 días después de hacerle, a que hicieron la práctica y que a él no lo tomaron en cuenta, se vino un pequeño temblor. Ese pequeño temblor hizo de que evacuaran el lugar y él quedó verdaderamente perdido. Estaba en un segundo piso. Y decía él, yo quedé, quizá como asustado. Hubo alguien que se acercó y le decía, pero véngase para acá. Y nada más le movía la mano. Dice él que después le dijeron, él nada más sabía que el Señor le estaba diciendo, véngase para acá, sin decirle para dónde, ¿verdad? Él intentó salir con su bastón y me decía a mí que verdaderamente ahí pedía a Dios y a todo el mundo que le ayudara. Cuando iban ya saliendo y él lograba llegar a una de las puertas, se da cuenta que el bastón que él lleva está haciendo más bien que las demás personas se caigan, ¿verdad? Entonces que él cierra su bastón, pero los compañeros tampoco sabían cómo guiarlo. Ninguno de los compañeros había recibido verdaderamente la instrucción de cómo guiarlo, siendo él una persona no vidente. Todo eso tenemos que aprenderlo en una empresa, todo eso tenemos que verlo. Él después lo dijo, se lo dijo a la empresa, yo necesito que verdaderamente me tomen en cuenta en las prácticas, que verdaderamente yo tenga a alguien que me venga y que sea mi guía, 1, 2, 3, 4 personas las que tengan que ser para poderme sacar. Y además de eso, que necesite él la instrucción de hacia dónde voy a salir, ¿verdad? Además de adaptar algunas cosas que estaban un poco ahí como esparcidas por toda su oficina. Son historias verdaderamente de personas con discapacidad que han sido contratadas en una empresa en que todavía y al inicio todavía no se le permitió participar como cualquier otro de las personas que estaban haciendo la práctica de evacuación. Y que pues ahí hubo una consecuencia también. Muy interesante, muy interesante. Si nosotros pudiéramos concretar, ¿verdad? Para poder ir cerrando, concretar cómo nosotros poder asesorarles como CONAPTIS,
cómo nosotros poder hacer también que lo que logremos sacar de todos estos materiales, de todas estas conclusiones que podemos hacer, de todo el avance que podamos tener y desarrollar en salud ocupacional y en específico para la población con discapacidad, sea divulgado a través de todos los medios que hay actualmente y que podamos nosotros también hacer llegar a los empresarios. Voy a finalizar, yo creo que ya me pasé en el tiempo, pero voy a tratar de... si me lo permiten un segundo nada más, para poder compartir. No sé si lo están viendo. No, no lo vemos, doña Giselle. En compartir contenido. Sí, es el compartir de un infograma que tenemos. Okay. Ya se habilitó la función de presentador, adelante. Sí. Vamos a ver si lo puedo hacer. ¿Ahí lo están viendo? No, doña Giselle. Bueno, solamente para comentarlo. Verdaderamente en Costa Rica, como nos decía Lauren, hay un 18.2% de la población nacional que son personas adultas mayores de 18 años que tienen alguna discapacidad, para un total de 670,000 personas que sí, verdaderamente, muchos de ellos están interesados en trabajar. Algunos con una discapacidad severa, algunos con una discapacidad leve o moderada, pero muchos de ellos con la gran intención de querer ser contratados, de querer ser personas que sean productivas, de querer realizar algún tipo de actividad. De eso les comparto que un 60% son mujeres y un 39% son hombres. Eso significa que muchísimas personas en este país con discapacidad tienen la intencionalidad de ser contratados, de ser funcionarios de una empresa y que verdaderamente se les tome en cuenta para trabajar y para ser funcionarios de una institución, de una empresa. Muchísimas gracias. El tema da para muchísimo más y yo sí les recomiendo para empezar. Yo sé que muchos se han leído la ley 7600, que algunos han leído la ley 8661 y que lo más interesante en este momento es la 9379, porque implica verdaderamente ver a la persona con esas particularidades como ser humano, como persona autónoma e independiente que quieren ser. Y muchas gracias. Perdón por atrasar más bien el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doña Giselle, muy amable. A continuación, vamos a hacer una breve síntesis de lo que en esta tarde hemos escuchado a cargo de las expositoras. La primera de las expositoras era Nicole Mesén. Ella nos contaba su experiencia de inserción en el mercado laboral, en donde se encontró con barreras físicas, ya que los centros de trabajo no estaban preparados y acondicionados debidamente. Temas como, por ejemplo, que ella al llegar a su oficina, pues no lograba entrar porque no pasaba por la puerta con sus equipos. Así que denotaba la falta de medidas de salud ocupacional, incluso la imposibilidad de salir en caso de emergencia. Temas en materia de que no recibía inducción o formación en salud ocupacional, porque es algo muy marcado de este tipo de ausencias de medidas en el gobierno local. Ella también nos comentaba que su rol como activista la llevó a preocuparse por la salud ocupacional y esto incluso llevó a relacionarse con el Consejo de Salud Ocupacional y le ayudó a
denotar aún más la necesidad de tener un entorno de trabajo seguro, con capacidades para desarrollarse y que cumpla con todas las necesidades que se requieren. Nos hablaba que las personas con discapacidad muchas veces desconocen cuáles son sus derechos en materia de salud ocupacional y que las personas con discapacidad deben y tienen todo el derecho de tener acceso a toda información en materia de salud ocupacional, siendo algo muy importante. Después de la disertación de Nicole, nos acompañó la señora Lauren Pérez de Plura e iniciaba su disertación explicando qué es una discapacidad usando la definición de la ONU del año 2006. Nos comenta que en un lugar de trabajo no solamente debe velarse por un acondicionamiento físico, que también entran en juego los compañeros de trabajo, sus actitudes y su forma de relacionarse con las personas con discapacidad. Nos compartía datos estadísticos indicándonos que hay en Costa Rica 670.640 personas con discapacidad, siendo todos ellos mayores de edad, y que esta población, un 60%, sufre de desempleo. Nos hacía reflexionar sobre los temas de exclusión o discriminación y nos mostraba el modelo social de la discapacidad. Dentro de esta explicación nos explicaba que el primer modelo es la exclusión, el segundo modelo es la segregación, el tercer modelo es la integración y el cuarto modelo en el que se cree que estamos a nivel país es la inclusión, en donde hay igualdad de oportunidades y se destaca la importancia de la persona. La discapacidad, nos decía de forma muy importante, la discapacidad no es la persona. La discapacidad es porque el entorno no está preparado. Y nos invitaba a preguntarnos en qué modelo se encontraba nuestras empresas. También hablaba de que tenemos que tener un lenguaje inclusivo y nos mostraba en un cuadro qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, a lo cual muchas veces las personas hacen alusión en su lenguaje de forma indebida para referirse a personas con discapacidad. Nos daba algunas ideas que debemos tomar en cuenta como organización. Primero, la capacitación. Segundo, hacer análisis de los puestos de trabajo. Tercero, abrir oportunidades laborales a todos. Y último, pero menos importante, ver las capacidades de las personas y no sus limitaciones. Así entonces, Lauren nos explicaba sobre los ajustes razonables, qué son, y que según la ley 8862 de inclusión y protección laboral de la persona con discapacidad en el sector público, podemos entender qué es lo que debemos mejorar y cómo mejorar en nuestro entorno de trabajo, y para lo cual también nos mostraba algunas imágenes como ejemplos. En el tema de comisiones de salud ocupacional, nos recomendaba que consideremos a la persona con discapacidad a la hora de elaborar planes de emergencia y a la hora de elaborar políticas internas, y que tratemos a la persona con discapacidad como cualquier colaborador, con todos sus derechos y todos sus deberes. Y finalizaba hablando del teletrabajo, que en tiempos de pandemia ha tomado más relevancia, y nos recomendaba desarrollar protocolos para la persona con discapacidad a fin de que puedan aplicarlos en sus lugares de trabajo. Uno de ellos es el procedimiento de reporte de lesiones laborales. También que se deben de brindar todos los equipos tecnológicos y todos los accesorios necesarios para que se realice el teletrabajo y que se brinde a la persona con discapacidad capacitación en temas de ergonomía. Esa fue la disertación de la que nos hablaba Lauren. La señora Gisela Alfaro, de CONAPDIS, nos comentaba acerca del concepto de la discapacidad y cómo ésta ha evolucionado.
haciendo referencia a una persona con una deficiencia, algo que en realidad todos tenemos de diferentes formas y que hace una gran diversidad humana. Mencionaba que hoy se celebran 24 años de la promulgación de la Ley 7600, que destaca a Costa Rica como un país innovador en la atención a la persona con discapacidad. Nos instaba a plantearnos los procesos de formación que reciben los profesionales en salud ocupacional desde el seno mismo de las universidades, que no debe ser un paradigma antiguo, porque no se comprenderían entonces las necesidades de la persona con discapacidad. Haciendo alusión también a cuál es el paradigma en el que trabajan las comisiones de salud ocupacional, porque hablar de estos temas trasciende más allá, nos decía doña Giselle, de una política. Hace referencia a la ley 8661 y los procesos de incorporación de la persona con discapacidad sin discriminación. También mencionaba la ley 9379, que promueve la independencia de la persona y la importancia de que una persona tenga autonomía personal. Es una ley que ratifica que la persona con discapacidad tiene derecho a decidir. Nos decía doña Giselle que hemos avanzado en leyes, pero no necesariamente en cambiar la mentalidad de la sociedad, de los que trabajan en recursos humanos, de los que trabajan en salud ocupacional, de los que toman decisiones, de los patronos en sí mismos. Nos decía que la ley 7600 no es igual a salud ocupacional, que debe alinearse y entender que salud ocupacional debe velar por el cumplimiento de la ley 7600, sin que la ley 7600 sea la que rige. Nos decía que la salud ocupacional hace la ley 7600, pero no al revés. Y finalizaba diciéndonos que debemos avanzar y hacer pautas para que la persona con discapacidad se vea beneficiada de la salud ocupacional. Nos quedan 5 minutos y tenemos 2 consultas, 2 preguntas. Antes de hacerlas brevemente, indicarles que se les va a enviar a cada uno de los participantes un link para que registren su participación y así también se les hará llegar un enlace para que descarguen el certificado. Para hacer estas 2 preguntas, yo les voy a agradecer a las expositoras que sean muy breves y puntuales a razón del tiempo para poder abarcar las 2. La primera pregunta dice, ante la situación actual del COVID-19 y el pronto retorno seguro a las instalaciones, ¿qué recomendaciones se deben seguir principalmente a personas que hacen uso de equipos con oxígeno u otra condición de discapacidad similar? Principalmente que los equipos de protección no son acordes para la condición de necesidad. Esta pregunta, si es tan amable de respondernos alguna de las expositoras. Si gusta, lo puedo. Por favor. Sí. Bueno, obviamente las personas con discapacidad, algunas, no todas, son de las personas más vulnerables ante una pandemia como la que estamos viviendo. Si la persona verdaderamente se ve que está muy expuesta, y esto hablo ya de la gente que es oxígeno dependiente, ¿verdad? Es lo más vulnerable y es verdaderamente de las personas que hasta que el Ministerio de Salud diga podemos permitir el acceso a fuera de su casa. Las personas con discapacidad tienen que tener las condiciones inmejorables para poder tener ese retorno de manera adecuada. Y hablo, por ejemplo, las personas que utilizan silla de ruedas, muchas veces al estar rodando con su silla, tocan mucho las llantas de la silla de ruedas. Eso contamina ampliamente
sus manos. Y eso significa también que esa condición de andar en silla de ruedas en un ambiente externo y trasladarse hasta su centro de trabajo se expone ampliamente. Igual, las personas con discapacidad visual tienen que estar tocando, tienen que estar palpando muchas superficies para poderse ubicar, para poder llegar a ciertos lugares, o a veces cuando están las rotulaciones específicas. Entonces también son muy vulnerables de que tengan mayor contaminación. Son de las cosas que tenemos que ayudar a que las personas con discapacidad verdaderamente sean capacitados o trascienda realmente una adaptación y que no se expongan hoy por hoy en esta pandemia. Hablo en dos específicos, ¿verdad? De las personas de silla de ruedas y las personas con discapacidad visual. Sin embargo, hay algunas condiciones de discapacidad, en específico todo lo que tiene que ver con deficiencias y lo que es la parte inmunológica, que verdaderamente nosotros tendríamos que analizarlo materia por materia, incluso hacer la consulta al especialista y al médico adecuado, porque yo no recomendaría que retorne rápidamente o fácilmente a su lugar de trabajo. Muchísimas gracias, doña Giselle. Tenemos una segunda, acaba de entrar una tercera pregunta, pero las dos son para usted, doña Giselle. Las voy a hacer en una sola para que usted me ayude a responder puntualmente. La primera dice, me gustaría que comentara algo sobre la ley 9171 y su efectividad. Igualmente, sobre la comunicación y competencias que deben corresponder a las comisiones de salud ocupacional y las comisiones institucionales sobre accesibilidad y discapacidad. Esa es una de las preguntas. Y la segunda de las preguntas es cómo han implementado la ley 7600 por medio de la Oficina de Salud Ocupacional y cuántas personas la integran. Si en esta materia, perdón, doña Giselle, alguien también del Consejo de Salud Ocupacional puede referirse, lo haría si gustan después de doña Giselle. Doña Giselle, no la escuchamos. No sé si silenció. Ahora sí, las comisiones institucionales en accesibilidad y discapacidad, que es la 9171, verdaderamente lo que dice es que el lugar de trabajo, el centro, la institución, tiene que haber una comisión que vele para que todo esto que estamos diciendo sea implementado, para que se implemente la 7600, para que conozcamos la ley 8661, y cuando digo conozcamos es que todos tengamos esa visión de cómo entender y atender a las personas con discapacidad, y además de cómo visualizar la discapacidad. O sea, es como una tarea que le damos a esas comisiones institucionales en accesibilidad y discapacidad. Y cómo realmente capacitar a todo el personal tomando en cuenta la diversidad humana. Si realmente nos damos a la tarea de ver a cada una de las personas que tenemos a nuestro alrededor, todos hablamos diferentes, caminamos diferentes, somos diferentes. Esa gran diversidad verdaderamente es enriquecedora de lo que es el ser humano, pero lo tenemos que dar a conocer, no como que somos esa es la condición de que las personas con discapacidad son los que son diferentes, son los que son raros. No, todos somos diferentes. Entonces, si tenemos una comisión institucional que verdaderamente vela para que todas las personas tengamos los mismos derechos, aunque tengamos todas esas características diferentes, y además con las condiciones de accesibilidad y seguridad que nos puede dar la aplicación de la ley 7600. Diferente de lo que es la Comisión Municipal de Accesibilidad y Discapacidad, porque el ámbito de la Comisión Municipal, lo que llamamos las COMAT, es un ámbito que viene a hablar de todo lo que es el ambiente urbano. Si ya se va a hacer un parque, tiene que pensarse en todas las condiciones
de todas las personas que están en ese cantón. Si vamos a hacer un mercado municipal, es cómo va a hacer ese mercado para que verdaderamente sea lo más accesible, lo más seguro y que tenga las mejores condiciones para todas las personas, no solo para las personas con discapacidad, porque eso es aplicar verdaderamente el acceso universal que permite que todas las personas tengamos las mejores condiciones. ¿Qué se me queda por fuera? Bueno, ¿cómo plantear más bien que las CIAT, ¿verdad? Y las COMAT podamos, bueno, y siendo asesoradas por el CONADIS, verdaderamente hacer que ese pensamiento que no ha evolucionado tanto de las personas en nuestra sociedad, pensemos, atendamos y entendamos que todos verdaderamente solo somos diversos y que todos tenemos algún grado de discapacidad. Muchísimas gracias por atendernos estas consultas. Y de esta manera, en realidad, agradecemos a todos su participación. Este es un día que no puede pasarnos por alto y que nos insta e invita a que mejoremos en nuestros entornos de trabajo con todos los temas que hemos tratado hoy. Muchísimas gracias a todos. Feliz tarde.